La indulgencia para los culpables es el castigo para los inocentes, lo dijo Smith. Y esto efectivamente es así. Cuando vos no sancionás a quienes cometen delitos, estás castigando al resto. Esto es un pensamiento liberal, pero muy lógico además. Si la jueza no es capaz de imponer pena después de todo lo que vio, entonces ¿en manos de quién estamos? ¿De quienes no entienden que hay personas que cometen delito? Por grupos que están preparados para desestabilizar el gobierno. Es un golpe de Estado preparado para eso. Por eso en el kirchnerismo lo moral no se cuestiona muchas veces, porque lo importante es permanecer en el poder. Y para permanecer en el poder, supuestamente, los delincuentes son parte de los excluidos del sistema capitalista. Por eso, no sé si no se los premia, pero al menos no se los castiga. Y esta es la mirada, me parece, que podemos interpretar sobre la decisión de la jueza. Porque no es que vienen contra mí, vienen por ustedes. Yo solo estoy en el medio. Juliana, tu mirada de lo que pasó afuera y adentro del Congreso, tu primer análisis. Bueno, lo que pasó el miércoles fue un ataque preparado, organizado, por grupos que están preparados para desestabilizar el gobierno. Es un golpe de Estado preparado para eso. Obviamente detrás de las causas nobles se esconden los violentos y donde vos das 1 centímetro le estás dando todo. Argentina tiene 2 problemas que son graves. Uno es la inflación y el otro es la falta de memoria. Quienes reivindicaban todos estos disturbios, que entendamos que para dar vuelta a ese auto, para hacer barricadas y prender fuego hay que estar entrenado. Eso hay que estar entrenado y esas barras bravas fueron a hacer esto. Esto lo reivindicó Mario Firmenich, uno de los creadores de los grupos montoneros. Firmenich, que fue condenado a 30 años de prisión por asesinato y desaparición de personas, junto también con, en la última manifestación también caminó junto a la gente Vaca Narvaja. Y Roberto Perdía, que es quien está azorando la Patagonia con los grupos mapuches. Cuando vos ves quienes reivindican esto, entendés todo. Y los argentinos tienen que empezar a tener memoria. Esto fue un intento de golpe, como en el año 17, con las 14 toneladas de piedra contra Mauricio Macri. ¿Cuál es la diferencia, Hugo? Que el presidente Milei y Patricia Bullrich no van a tener la mano blanda, van a tener la mano dura contra los violentos, porque Argentina está dividida entre los violentos y la gente de bien, y los de azul son los buenos, y los malos son los que tienen la cara pintada, se ponen camisetas de fútbol para esconderse detrás de una causa noble como la de los jubilados y hacer todos estos disturbios. Pero estamos totalmente seguros que la gente va a entender que esto, lo que pasó el miércoles, es un ataque al gobierno. La justicia analizará efectivamente cuál es el comportamiento, en este caso, de cada una de las fuerzas de la seguridad. Entiendo el respaldo que le da Bullrich. Yo hice el paralelismo con el caso Maldonado, en donde la ministra, que además tuvo la razón de acuerdo a las pericias de Gendarmería, respaldó siempre a Gendarmería, que fue una de las fuerzas, digamos, cuestionadas y que decían que había hecho desaparecer a Maldonado. O sea que el respaldo político está muy claro, el de ella y el del presidente a ella, y al hablar que los azules son los buenos y los encapuchados son los malos. De hecho, a priori parece ser cierto. Y toda sociedad tiene a grupos del caos. Los ingenieros del caos, escribió Daempol en un ensayo, que escribió también en la novela El mago del Kremlin, que leyó mucho Santiago Caputo, uno de los asesores del gobierno. Es decir, toda sociedad tiene, además, personas que quieren boicotear el sistema. Ahora, el Estado tiene que actuar en consecuencia y evitar caer en esas trampas. Pero la trampa mayor, me parece a esta altura, es la de la jueza Andrade, que yo leí el dictamen, 12 carillas tiene, no hay que leer demasiado, lo escribió mucho, y querría repasarlo, porque la jueza deja en libertad a todos, creo que son 140, no me acuerdo, son 114 o 144 los detenidos. ¿Querés leerlo? ¿Llegás a leerlo? Sí, ahí Charlie? están los argumentos, ¿no? Bajo el entendimiento de que no se había dado, bueno, está un poco difícil para llegar a leer ahí, ¿eh? Bueno, eso me delata la edad. Bajo estricto cumplimiento sí, a lo normado en el artículo 144 del Código Procesal Penal, aunado a que la Fiscalía no informó sobre dichas detenciones, se solicitó el cese inmediato de todas y cada una de ellas, por considerarlas arbitrarias. Bueno, ¿qué quiere decir, Julián? Ahí tenemos otro párrafo de esta resolución. A ver si llegas a leerla. Sí.
Sí, se encontraban en juego, dice la jueza, derechos constitucionales fundamentales como son el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia, a peticionar ante las autoridades, a la libertad de expresión, entre otros, y bueno, cita ahí artículos 14 de la Constitución Nacional y otros. Y acá, este párrafo, mirá. Y acá dice, bueno, no se informaron en la mayoría de los casos el lugar donde se realizó la detención, aludiendo en forma genérica a los hechos en el Congreso de la Nación. O sea, ahí está como impugnando la forma en que se hizo, ¿no? Correcto, correcto. No se aclararon, dice, las circunstancias de detención ni los motivos, al menos con algún tipo de detalle. A ver, si la jueza, y ahora Juliana Santillán levanta la mano y queremos escucharla, Sí, porque ella es diputada además. Hay una frase que me encanta, ¿no? La indulgencia para los culpables es el castigo para los inocentes, lo dijo Smith. Y esto efectivamente es así. Cuando vos no sancionás a quienes cometen delitos, estás castigando al resto. Esto es un pensamiento liberal, pero muy lógico además. Si la jueza no es capaz de imponer pena después de todo lo que vio, y por supuesto la justicia también debe investigar si la fuerza del Estado se comportaron bien, entonces ¿en manos de quién estamos? ¿De quienes no entienden que hay personas que cometen delito? O sea, no tiene ningún sentido entonces actuar de la manera correcta, porque ni siquiera recibís un premio, más bien te castigan cuando dejan libre, en este caso, al que destruye el patrimonio de todos, el que nos golpea a nosotros. ¿Juliana? No, lo que vos decís es el bajísimo costo de delinquir que hay en la Argentina. Estás describiendo eso. Y lo de la jueza es un cúmulo de excusas, porque la jueza es la puerta giratoria de los delincuentes. Es lo que votamos hace unas semanas atrás en el Congreso de la Nación, la ley de reiterancia. La jueza actuó en violación a la vigente ley de reiterancia. Por eso también se va a castigar a la jueza, se la va a investigar desde el gobierno porque dejó sueltos a delincuentes. Es una violación de la ley de reiterancia y lo que pasó acá con esta jueza es lo que sufren los bonaerenses en el conurbano, la puerta giratoria, la muerte de Lucas, el chico que estaba haciendo delivery, la persona que lo asesinó tendría que haber estado preso. Exactamente, y la preocupación es que si tenemos jueces así, finalmente la sociedad se va a ir degradando cada vez más, porque si no penamos a los que tienen responsabilidad, y en este caso son todos adultos, pero no adultos mayores, cuando repasás el escrito, ves que todos tienen documentos 30 y pico de millones, 20 y pico de millones, 40 y pico de millones, es decir, que son gente de 30, 40 años en su mayoría. Sumale algo más. Una jueza militante K, porque manifiestamente militante K, adora y milita la teoría del zafaronismo, que es el garantismo, yo ya diría abolicionismo. Sí, es abolicionismo. Por lo tanto, digamos, es 2 más 2 es 4. Esto es básicamente y claramente la puerta giratoria que venimos a combatir, incluso habiendo sacado y habiendo trabajando en el Congreso la ley de reiterancia que no está aplicada porque la garantía de los delincuentes siempre para algunos jueces está primero. Y la jueza habló hoy porque, claro, ella dice, yo no soy kirchnerista ni camporista, pero después decimos o tratamos de interpretar por qué actuó como actuó. Pero decía esto, mira, Andrade. Jamás milité en la cámpora, tengo afiliación gremial en Citrajo, estoy también en Mafucaba, como tienen todos los funcionarios del Poder Judicial, porque no hay ninguna incompatibilidad. En mis años, incluso de secretaria federal, solo estuve en la colectiva de mujeres de trabajadoras de Comodoro Pi, porque bueno, en el Poder Federal lo reglamentario es distinto y me apego absolutamente a ello. Bueno, esto es lo que dijo la jueza. Hay un pensamiento post-marxista, por eso hay que estudiar y es interesante leer, aprender, porque el pensamiento post-marxista en realidad, ¿qué es lo que dice, no? Con la cloa a la cabeza, entre otros intelectuales. Dice que hay, como odian el capitalismo, dice que hay gente expulsada del sistema que tiene necesidades equivalentes y que necesitan ellos un líder, por eso también habla de Freud, un líder que los inspire y los movilice para llegar al poder, pero nunca habla de lo moral. Por eso en el kirchnerismo lo moral no se cuestiona muchas veces, porque lo importante es permanecer en el poder. Y para permanecer en el poder, supuestamente, los delincuentes son parte de los excluidos del sistema capitalista. Por eso, no sé si no se los premia, pero al menos no se los castiga. Y esta es la mirada, me parece, que podemos interpretar sobre la decisión de la jueza. Hay que leer su dictamen porque todo el tiempo está diciendo no tengo los elementos, que el fiscal investigue, que me den las cosas, mientras tanto lo dejamos libre. ¿Para qué? Para que sigan tal vez cometiendo delitos. Misma filosofía de Axel Kicillof, marxista,
No, vos tenés estos jueces, esos gobernantes y tenés la provincia de Buenos Aires, que es el cúmulo de todo lo que está mal a nivel delictivo. Ahora vamos a Carlos Manfroni, tiene una mirada sobre esto porque es un hombre del área legal, ¿no, Carlos? Del Ministerio de Seguridad. Bueno, ¿no? soy el jefe de gabinete. Jefe de gabinete, perdón. Ahora, la jueza habla del derecho de peticionar a las autoridades. Ahora, los jueces también, en uno de los poderes del Estado, son autoridades y reciben peticiones. Sí. Reciben peticiones de denunciantes, de denunciados, de actores, de demandados. ¿Qué le parecería a la señora juez si esas partes le peticionaran arrojándole piedras? Bueno, esa es la manera de que peticionar. no se discute la expresión o la petición o la marcha, no está en discusión. Está en discusión los delitos infraganti. Es decir, hay un fiscal que intervino, que es un fiscal de flagrancia, y obviamente es el que tiene que darle los elementos, pero la jueza no puede libremente liberar a todos. Decía, sí, querías aportar. Sí, Carlos. no, me preguntaba cómo iba a seguir esto, porque de todas maneras esto va a seguir en curso, y cómo van a seguir los próximos miércoles, porque ya sabemos que estas marchas se van a repetir en los próximos miércoles, y quizá estas personas que fueron liberadas ahora, bueno, tranquilamente pueden estar en las próximas marchas. No sé, Juliana, si querés responder vos. No, exactamente. Esto es a ver, no es predecible nada en Argentina cuando no hay ley y orden. Si vos no tenés ley y orden y no tenés un costo de delinquir, mínimamente que estén detenidos y investigados, vos no podés garantizarle nada a los argentinos. Por eso digo, los argentinos tienen que tener memoria, esto ya pasó, vuelve a pasar y siempre, y son los mismos de siempre los que están apoyando esto, kirchnerismo, la izquierda y el pasado que viene con Firmenich a reivindicar todo esto. Pero siempre, en última instancia, son los argentinos y los jubilados que no sean víctimas el próximo miércoles de que vuelva a pasar esto, porque ya se demostró que el garantismo existe y está, bueno, en violación a la ley de reiterancia. Creo que el gobierno está tomando medidas para hacer lo que hizo en otros momentos, que es evitar que esos micros que vienen con gente de dudosa... Bueno, todos tienen antecedentes, además... iba a decir... Prontuario. Sí. Vengan con armas e ingresen. Muchos dicen, che, pero lo dejaron pasar esta vez. A ver, pensar eso es pensar muy mal. Porque al gobierno no le conviene, a nadie le conviene una situación como esta, por más que la gente en general, de acuerdo a las primeras encuestas, después vamos a conocer alguna de ellas, dice que, bueno, obviamente está del lado de las fuerzas federales de seguridad, no creo que bancando ningún exceso, que eso lo analizará la justicia. Ahora vamos a escuchar a la ministra Bullrich hablando de eso, pero que en general está del lado del gobierno, intentando hacer las reformas que hacen, porque del otro lado no se propone ir para adelante, se propone mirar para atrás, y si no, falta escuchar a Firmenich, que está agitando, el líder montonero, que debería estar detenido, está agitando este tipo de manifestaciones muy mafiosas, por cierto. Desde España. Desde España, ¿no? Claro, encima desde España. Desde España. Pues no puede venir a la Argentina. Escuchemos a la ministra Bullrich, a ver. Eso rebotó en una barricada que habían hecho los militantes, digamos, violentos que estaban ahí, con fuego, y rebotó, y por eso cambió la dirección y le pegó al fotógrafo militante, como él mismo, el papá lo definió, el fotógrafo militante que estaba ahí. Por supuesto que nos preocupa la salud de Pablo Grillo. En el caso de la señora jubilada patotera, porque iba con un palo pegando, estuvo un rato en el hospital y salió. El doctor Sichero es amigo de la casa. Es un hombre que, además de dirigir el Instituto de Trasplante en la Ciudad de Buenos Aires, que es como el INCUCAI, ¿no? Siempre lo relaciono porque uno lo conoce más, pero él dirige el instituto. Y después vamos a hablar del tema de trasplantes. Es profesor de anatomía, bueno, ojalá lo haya definido bien, pero es un cirujano que hace trasplantes y conoce el cuerpo humano como poco. Entonces le quiero preguntar sobre esta discusión en la que Grillo es víctima justamente de un objeto que le abre literalmente la cabeza. ¿Qué pudo haber pasado ahí, doctora, a distancia? ¿Cómo anda, Fernando? ¿Qué podemos decir? Objetivamente. Sí. La fuerza de seguridad repele a los manifestantes que no son carmelitas descalzas. Toda gente violenta, tirando piedras a los palazos, prendiendo fuego. Entonces, la verdad que el gas lacrimógeno es disuasivo. El problema es que ahí sí hay un factor de mala suerte. El disparo no es a 45 grados, sino que es casi en forma horizontal,
y por el peso termina rebotando y la verdad que le pega de casualidad. Ahí está. Este trabajo lo hizo La Nación, siempre con... Mirá, ahí muestra el cuadro por cuadro, obviamente no se llega a ver a nivel visual, por eso está enmarcado en ese círculo, de la granada de gas lacrimógeno. ¿Rebota en el coso metálico? ¿Rebota? Sí, rebota porque se ve que cambia de dirección y sale un poquito para arriba. Bueno, la ministra dijo que se tiró en 45 grados como indica la norma. Acá esta imagen demostraría lo contrario. Obviamente será los peritos y los expertos los que determinen. Hay una causa alrededor de esto. Ahora... La lesión es muy grave. ¿Sí? Muy grave. Porque esto quiere que... Muy grave, porque le pega de frente en los huesos frontales y literalmente le fractura los huesos del cráneo, pero le produce una hemorragia importantísima del sistema venoso con compromiso de la masa encefálica. El muchacho está grave. Doctor, es muy delicado hacer, por supuesto, futurología y en estos temas menos, pero ¿cuáles serían las consecuencias que puede quedar en el fotógrafo? Lo primero que sobreviva. Buena pregunta, sí. Lo primero que sobreviva, Por porque supuesto, un evento agudo de este tema, de este tipo, digamos, hay una descompensación del sistema general a través de una lesión grave del cerebro. Entonces hay un montón de factores que modifican el estatus de estabilidad del cuerpo. Ajá. Segundo, el cerebro cuando se golpea se edematiza. Y el edema, como es una caja cerrada del cerebro, comprime lo que está dentro. Entonces los cirujanos lo que hicieron fue desplaquetarlo, sacarle un pedazo de hueso para que esa hinchazón del cerebro se pueda manejar de otra manera. Que haya perdido masa encefálica, ¿significa algo que puede recuperarse eventualmente? No. Lo que sí, la masa encefálica frontal es la que a nosotros nos da la sociabilidad de ser humanos. Es lo último que desarrollamos evolutivamente. Eso le iba a Entonces decir. nos da las conductas gregarias, sociales y demás. Si pierde ese sector de masa encefálica, puede ser que no tenga ni déficit motor ni sensitivo, pero que no pueda socializar de vuelta. Es la parte del cerebro que contiene, ¿no?, los impulsos y demás. No, contiene la cuestión, es como en la psicología básica, el yo, el super yo y el ello. Sí. El ello es el inconsciente, el super yo es todo lo que nosotros queremos hacer y el yo es lo que no evita hacer. Yo voy por una vidriera, me gusta un reloj, no rompo la vidriera, porque hay una cuestión social. El lóbulo frontal es para eso. Pero me parece que es muy arriesgado hablar, porque está muy en agudo, ¿no? Sí. Pero entiendo que la respuesta de las primeras 24 horas fueron favorables, ¿no? Está estable. La otra cosa, como ustedes todos entienden, que esto estuvo en la vía pública y el elemento que lo golpea no está estéril. Por lo tanto, también uno tiene que esperar que en los próximos días no se infecte. Tiene un cuadro muy delicado. Uno podría decir, quizá mitad de esta semana, podría decir cómo realmente evoluciona. ¿Cómo evoluciona? El jefe de gobierno, Jorge Macri, decía esto. Lo estamos cuidando en el Ramos Mejía. Ahí quiero hacer un punto de aparte un segundo. No importa cuál sea la afiliación de alguien, cualquier hecho como este es lamentable, es doloroso y es lo que tenemos que evitar cuando empiezan estos demandas, que haya heridos graves y después será la justicia la que tiene que analizar bien qué es lo que pasó. Bueno, y algunos números de la marcha, Luján. ¿Qué nos deja la marcha en cuanto a datos? Bueno, en realidad se vio mucho las pérdidas materiales que hubo, por ejemplo, en móviles policiales. Hubo 6 móviles policiales rotos, entre ellos fueron 2 patrulleros de un valor aproximado de $55.000 y 4 motos. Pero también dejó bastante pérdida en lo que son los contenedores de basura, cuestiones de higiene. No sé si tenemos la otra placa ahí que nos muestra los números. Por favor. Estos fueron quizás uno de los números más grandes, ¿no? Sería un Estos son daños materiales, por supuesto, frente a los que estábamos recién refiriéndonos, tiene menor valor. Pero es cierto que esto lo pagamos entre todos, porque el presupuesto que ahora, digamos, hay que cubrir todas estas reparaciones, salen de los impuestos. Digo para aclararlo, por las dudas. Y aparte lo que no está contabilizado, perdón, Hugo, es si vos preguntás a los vecinos, a los comerciantes de la zona del Congreso, se han recuperado del ataque del 2017 y actualmente todo eso que pudieron recuperar lo acaban de volver a perder. Claro. Es decir, después de las 14 toneladas a Mauricio Macri pasó esto. O sea,
entendamos la dimensión del costo económico que generan los violentos detrás de causas nobles. Claro, claro. Y esto es importante porque también la demonización de la fuerza de seguridad, la propiedad privada no vale nada, todo está ahí para que ellos lo tomen y lo utilicen para la manifestación. Cestos, autos, vehículos, tiran armas para después decir que eran armas de la policía. El policía cuando sale a estas manifestaciones sale con casco y chaleco para identificarse y defenderse de los ataques. Yo escuché a un periodista de este canal con un comentario muy importante y es excelente. La prensa también sale preparada para esto. Lo veíamos a Nelson Castro cuando fue a los campos de batalla en Europa, con casco y chaleco que decían prensa, claro, identificados. Eso también tiene que ser una rutina de trabajo para los profesionales fotógrafos, correcto, que van a cubrir. Pero además, la Fuerza de Seguridad apuntó a un elemento prendido fuego, mientras los manifestantes estaban en grupo al costado. Está claro ni siquiera se apuntó hacia donde había personas. Son los ingenieros del caos, van a romper todo. Exactamente. Luján, vos tenías más datos y el doctor ahora Manfroni nos va a aportar también elementos porque queremos seguir analizando. Sí, Hugo, sí. Bueno, un poco esto de lo que hablábamos del destrozo al mobiliario público, como bien decías vos, esto pertenece a todos, ¿no? Sí. El costo de higiene y paisaje urbano va a estar en 414 millones de pesos, claro, son 89 contenedores que fueron quemados o dañados en un radio de hasta 15 cuadras de donde fue la marcha ahí alrededor del Congreso. Hay que reponer 75 contenedores, implica una inversión de $255.000, es un montón también como estábamos viendo. Además de todo, el operativo especial de limpieza, que implicó movilizar 150 barrenderos, 8 hidrolavadoras, 8 camiones recolectores y personal especializado para reponer los contenedores. Y bueno, como decíamos, esto implica el costo total aproximado de los 414 millones de pesos, que habrá que ver ahora cuándo va a poder recomponerse todo. Es una locura porque esto representa, insistimos, un dinero que tenemos que pagar con impuestos. Exacto. Y que deberían ir a otros lugares, qué sé yo, a la salud pública, que siempre necesita dinero, a la educación. A la educación. ¿No? Fernando, ustedes que... No, pero en realidad nadie calcula, porque parece que el costo siempre... Cada vez que hay una desgracia, el costo de la salud también lo pagamos todos. ¿Cómo es eso? Y claro, por ejemplo, este pobre señor que le pega, ¿no? Pablo Grillo, sí, claro, fotógrafo. ¿Cuánto cuesta para el sistema todo lo que se hace? Claro, claro. O sea, si no hubiera estado en ese momento o no hubiera sido una cuestión violenta, tampoco el sistema público, porque también puede pasar que en ese mismo momento choque un colectivo y no sea una persona con un accidente cerebrovascular, sean dos. Correcto. Entonces el sistema está preparado, pero también lo fuerzan desde afuera a todos los accidentados. Yo hago una sola comparación. Sí. La marcha universitaria, sí, 1 millón de personas, no tuvo absolutamente nada que ver con esto que eran 500, 600. O sea que yo, sin saber nada de política, digo, esto fue altamente violento. Totalmente. No solo eso, sino que no es representativo. No es representativo. La plaza llena tiene 100.000 personas, es el 0,00 en una elección, y los que están ahí, Moreno y otros, van, digamos, como un eslabón de esta cadena que no tiene fuerza solo para destruir, me parece, ¿no? Porque no propone ninguna alternativa, solo que el presidente se vaya a atentar contra el sistema democrático, que siempre tiene el club del helicóptero ahí, viste, cerquita, porque nuestra fragilidad democrática e institucional me parece que siempre busca que estas personas estén atentas a ver cuándo pueden caerle al sistema. Pero hablando del sistema, Villarroel, la vicepresidente, decía esto de la marcha. Mirá, lo repasamos. Como abogada siempre considero que ante cualquier hecho tan difícil como el que ocurrió ayer a las puertas del Congreso de la Nación y en las zonas aledañas tiene que expedirse la justicia. Por supuesto me solidarizo con todos los heridos, sean de aquellos que fueron a manifestar como principalmente también de quienes son las fuerzas federales que también ponen el cuerpo en situaciones que son de mucha violencia. Así que a todos los heridos mi apoyo. ¿Es una violencia que busca atacar al gobierno, cree usted? No, simplemente creo que es el ejercicio de la democracia, pero la violencia no es una herramienta para manifestarse ni para defender ninguna causa. ¿Cómo está? Okay. Manfroni. Yo quiero decir que de 123 detenciones, 31 tenían antecedentes penales. Bueno. Es una proporción altísima, ¿Alguien puede creer que fueron a manifestar democráticamente 31 personas con antecedentes
penales, y estas fueron dentro de los detenidos, porque por supuesto hubo muchísimos que no fueron detenidos. Entonces, a ver, ¿qué ocurre? Durante el gobierno de Alberto Fernández, los jubilados debieron haber cobrado la jubilación de Alemania, porque ahora aparece que es una manifestación democrática por los jubilados. No, fueron a desestabilizar el gobierno. Obviamente, eso está claro, yo creo que la gente lo entiende, y además, si quieren, digamos, competir en el sistema democrático como corresponde, en una elección, tienen que venir con propuestas nuevas, porque que esté Firmenita ahí agitando de España es volver a la peor década de la Argentina, ¿no? Nos rememora al peor momento. Es decir, si esa es la solución para la Argentina, que se vaya el presidente, bueno, nada, es el caos lo que propone. ¿Qué decías, Charlie? También quería agregar, cuando hablamos de los gastos, hay uno también que es el judicial. Nosotros hablamos recién, hicimos un párrafo aparte de la jueza liberando a estas personas, ¿no? Pero además va a haber demandas que se van a hacer hacia las autoridades, hacia el gobierno. O sea, ya lo han dicho y ya lo han expresado. Imagino que lo del fotógrafo es un caso aparte porque es muy delicado y realmente él tuvo lesiones, daños, estaba trabajando. Pero en el resto de los casos también eso va a generar juicios contra el Estado que en algún momento alguien va a tener que pagar y que como mínimo demandan más trabajo de la justicia. Y las fuerzas de seguridad, porque todas las bajas laborales implican que ese policía femenino o masculino no trabaje y, digamos, haya que reforzar quizá con otra persona que trabaje más tiempo, pero toda esa carga de baja laboral. Por eso a veces este tipo de gastos no se ven, pero son realmente grandes. Son grandes. Después te quiero preguntar sobre la jubilada. La ministra, la jubilada que cayó al piso. La ministra dijo que era una patotera porque le pegaba con un palo, pero quiero que me explique desde el punto de vista médico qué supone o qué perjuicio qué daño puede generar una caída de esa naturaleza. Entiendo que se está recuperando, pero ya que te tenemos, queremos preguntarte sobre eso y lo que pasa en Bahía Blanca. Seguíamos con uno de los móviles. Pero contanos datos, Luján, de los antecedentes de algunos de los detenidos, por favor. Bueno, Hugo, a ver si aparecen las placas. Los liberados fueron, como habíamos hablado al principio, ¿no? En tiempo récord fueron liberados. Fernando Rafart, por lesiones dolosas leves, tiene antecedentes. Sebastián Madueño, por publicaciones y reproducciones obscenas. Francisco Medina, por resistencia a la autoridad y a la rebeldía. Tenemos también a Rodrigo Cruz Larrea, por tenencia de estupefacientes, robo y atentado a la autoridad. Acá vemos, ¿no?, el atentado a la autoridad, me parece bastante importante. David Romero, robo, amenazas y daños. Y Juan Carlos Pérez, por lesiones agravadas por género y robo. Todos estos fueron los liberados en tiempo récord por la jueza. Bueno, decías, Juliana, ¿qué querías aportar? No, sobre las opiniones de Villarruel quería comentar. Bueno, claro, ella Manfroni le esquivó a Villarruel, me parece. No, pero en realidad... No, dije que esto no era una manifestación democrática. Es importante porque es decir, en realidad, correcto. Pensar que es una manifestación democrática, arrojar piedras a la policía o quemar cosas, no parece ser lo que pasó. El mensaje no puede ser ambiguo. A ver, ella dice que no atentó contra la democracia, sí atentó contra... No sé si contra la democracia, pero es un atentado contra un gobierno porque se intentó un golpe acá. Claro, a ver, ella siempre se pone detrás de su título de abogada. Ella ahora, como abogada, debería repudiar a la jueza que no cumplió la ley de reiterancia, porque esta jueza liberó detenidos con antecedentes en violación de una ley vigente. Eso también es importante y quizás pueda tuitear algo diciendo que repudia la liberación de delincuentes porque violaron la ley de reiterancia. De nuevo. Cuando además fue un atentado contra el gobierno. Me parece que los consejos de la magistratura que analizan el comportamiento de los jueces tienen que ponerse a laburar. Me parece que hay muchas instituciones en la Argentina que por frágiles no hacen lo que tienen que hacer. Muchos de las denuncias sobre los jueces, sea lo de Comodoro Pi o cualquiera de los casos, no avanzan. ¿Viste? Duerme, como la gente no está atenta, parece que todo el tiempo tiene que estar dentro de una pantalla, de televisión, o tiene que estar en el portal de un periódico para que se muevan las cosas. Porque acá, evidentemente, nadie juzga a los jueces, o la impresión es que los jueces actúan conforme a sus ideas, muy lejos de lo que en general la sociedad está reclamando, y yo diría que hasta el sentido común. Es peor, es decir, no aplicar la ley es un delito.
que se llama prevaricato. Es decir, no aplicar la ley es prevaricato. Yo no quiero aventurar una sentencia en este caso, pero sí la jueza tiene que ser investigada por la presunta comisión de este tipo de delitos. Además, hay una cuestión. Son abolicionistas, ni siquiera son coherentes con su propia ideología, porque son abolicionistas cuando se trata de delincuentes, pero que cuando se trata de policías que tienen enfrente, ahí buscan aplicar las máximas penas. Entonces no es verdad que ellos sea solo una cuestión de que no creen en la pena, porque si no creyeran en la pena no buscarían aplicarse las máximas sanciones para la policía. O sea que la ideología del abolicionismo es atentar contra el propio Estado, que es el que debe proteger o en todo caso resguardar al sistema y sobre todo al inocente, ¿no? Sobre todo al inocente, que es lo que se pierde de vista, me parece, en estos casos. Pero decíamos que hubo una jubilada que también fue herida durante la manifestación. Repasamos la imagen, a ver. Bueno, esto es lo que se intenta resolver. Yo escuché con atención a la ministra Bullrich que dijo que ella estaba pegando palos, el oficial de la policía mueve el brazo o hace un gesto y ella cae y golpea su cabeza. Entiendo que está mejor, pero ¿qué implica, doctor, este tipo de sucesos desde el punto de vista médico? Yo la verdad que no veo bien la imagen, pero si el policía la corrió porque estaba pegando palos, lo que se ve es que es una señora mayor con los dos pies a la misma altura, entonces no puede evitar trastabillar y cae de lleno golpeando el occipital en el piso. La puede haber matado, se puede haber muerto en el golpe. ¿Sí? Lo que pasa es que los pacientes añosos, lo que se ve normalmente es lo que hacen hemorragias en 2 tiempos, decimos los médicos. Claro. Hay que verlo 48, 72 horas porque la persona puede estar lúcida, ver que está un poquito mareada y quizás se le está haciendo un hematoma, se llama hematoma subdural, que va ingresando de a poco. Evidentemente los colegas médicos la recontraevaluaron porque sin una mujer que saben que tiene un traumatismo de cráneo de esas características y la dejaron irse a su domicilio, evidentemente la lesión es mucho más visual que real. Correcto. La pregunta es, hay un sector de estos ingenieros del caos, no utilizo el nombre de un libro que me parece que no se refiere en este caso a esto, pero en este caso coincide, porque son personas que pensaron en provocar el daño que pensaron, no fueron a manifestarse pacíficamente. Claramente empezaron a romper, a tirar. Después veremos, porque la justicia tiene que investigarlos a todos. Si desde las fuerzas federales o la fuerza que tiene el monopolio del Estado se actuó mal, bueno, que también se decida. Ahora, todos los que destruyeron en la ciudad y todo el daño que provocaron y el caos que generaron, que busca atentar contra el sistema, intentan conseguir un muerto, y esto es una pregunta, ¿buscan el muerto? ¿Buscan un Costecchi Santillán? Te lo pregunto, Juliana. Sí, definitivamente lo buscan. Y aparte vos fijate lo que es la praxis de la fuerza de seguridad, que vamos a decirlo hasta el cansancio, los de azul son los buenos, no salen pensando en asesinar gente cuando salen a una manifestación, salen a controlar el orden. Por lo tanto, son los buenos. ¿Qué es lo que buscan? Un muerto de Milei, porque lo hacen sistemáticamente en todas las manifestaciones. Andá a hacer esto a Cuba, andá a hacer esto a China, pegale un palo a un policía en Alemania. En estas manifestaciones en Estados Unidos, en Alemania, tenés 500 detenidos y tenés decenas de muertos. Bueno, eso es lo que sucede en otros países, que en Argentina, como vivimos en un ombligo, creemos que todo nos sucede a nosotros. Esto en otros países es un desastre. Recientemente Los Angeles Times publicó un estudio que lo hicieron conjuntamente varias organizaciones de derechos humanos e indican que desde en cierto periodo de tiempo que termina en el 2023, desde 2015 hasta 2023 hubo 119.000 heridos por armas no letales en manifestaciones. Esto es inevitable y la sociedad tiene que elegir. En el campo de batalla, de redes sociales y TV, cada palabra es un arma, cada idea una espada. Con el peso del conocimiento te vas a ganar al control estatal. Y con el poder del libre mercado vas a ser el campeón. Y te le paga el play, rompiendo esquemas.